Verdades Bíblicas. Verdades Bíblicas. Que el Señor le bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más. Este es su programa Verdades Bíblicas. Les saluda su hermano Carlos Zúñiga y es un placer para mí contar con su audiencia y su presencia en esta bendición que el Señor nos ha permitido continuar con este programa especial. Hoy contamos con una visita especial de dos siervas del Señor. De hecho, los próximos 3 programas, los martes que vienen, serían exclusivos para analizar algunos eventos importantes que la Biblia nos registra respecto a la mujer. De allí que la serie de estudios a través de su programa Verdades Bíblicas está enmarcado en el tema el papel de la mujer en la historia bíblica y su rol en la actualidad. En esta ocasión abordaremos el tema de Débora, la patriota hebrea, y para eso contamos con la presencia de la reverenda Isabel de Ramírez y la hermana Omaira de Martínez, a las cuales les cedo los micrófonos para que se presenten y que nos ahonden un poquito cuál es el trabajo de ellas en la obra de Dios. Hermana pastora. Amén. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que así están escuchando, viendo este programa, que de hecho es un programa muy lindo, muy edificante, y damos gracias al Señor. Sí, amados hermanos, primeramente soy la pastora Isabel de Ramírez, por la gracia de Dios pastoreo en la iglesia de la Primavera. Hace aproximadamente 31 años estamos ahí trabajando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y esperando ser de bendición para cada uno de ustedes a través de este programa, que yo sé que con la ayuda de Dios va el Así va a ser, pastora. El Señor nos va a bendecir en este programa. Hermano Mayra, palabras de saludo, sierva. Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos que sintonizan este programa, bien dicho por la pastora, un programa muy edificante y que enriquece nuestras vidas en el conocimiento de la palabra de Dios. Pues yo en cuanto a actividades que realizo dentro de la obra, colaboro allá en el área de Panamá Oeste, en una comunidad que se llama Nueva Gorgona. Allí tenemos un campo de la iglesia, para la gloria del Señor. También, para la gloria del Señor, participo como parte del cuerpo docente del Instituto Bíblico. Y dentro de otras cosas también participo en el Coro Nacional, como corista del Coro Nacional, y es una gran bendición estar aquí. Amén. Y haber sido tomada en cuenta para esta hermosa invitación. Amén, definitivamente contamos con la presencia de dos siervas del Señor que lo que menos tienen es tiempo, pero han sacado tiempo para compartir con usted, amigos y hermanos televidentes, sobre la palabra de Dios. Y como conversamos al principio, vamos a hablar un poquito, pastora, sobre Débora como patriota hebrea. Y me llama la atención este personaje bíblico, que de hecho es mujer. Pero antes de hablar un poquito sobre ella, sí me gustaría que nos ubiquemos en cuanto a espacio y tiempo histórico, en donde la Biblia nos habla un poquito sobre esta mujer. Ciertamente, la historia de Débora la encontramos ubicada en el libro de los Jueces. Y este libro en particular tiene una connotación porque marca un cambio a nivel geopolítico y militar del pueblo de Israel.
De allí que cuando nosotros buscamos las fechas y las autorías del libro, nos podemos percatar que el libro en esencia no tiene un autor específico. Sin embargo, algunos historiadores nos señalan a través, por ejemplo, del Talmud babilónico, que el autor es Samuel. Y antes de hablar un poquito sobre el aspecto del significado del libro, pastora, sí quisiera ahondarle y comentarle a los hermanos que nos están señalando, nos están observando por la televisión, que el Talmud babilónico no implica de ninguna manera que el libro fue escrito por babilónicos. De hecho, fueron escritos por israelitas, judíos que estaban cautivos durante el imperio babilónico, y que este Talmud babilónico es una colección de las leyes dadas a Moisés. Pero se le llama babilónico porque fueron escritas durante el exilio del pueblo de Israel por el imperio babilónico. Entonces, en ese aspecto señalan los escritores de esta colección que se le adjudica la autoría a Samuel, cosa que no es del todo descabellado, porque sabemos quién fue Samuel en la obra en el pueblo de Israel, y que para el pueblo judío Samuel ostenta una posición de respeto muy grande. En ese sentido, en cuanto a la fecha y al significado del libro, hermana Isabel, ¿qué me podría comentar al respecto? Sí, es sumamente importante esta parte, porque en realidad pues es un libro que ahí podemos darnos cuenta que hubo un buen escritor, y ese escritor, pues como usted mismo dice, pues adjudica a Samuel, el cual pues pensamos que él haya sido. Y con respecto a lo que es la fecha, esto en realidad cubre un periodo transcurrido entre entre la muerte de Samuel y el establecimiento de la monarquía. Así es. Entonces podemos darnos cuenta también de que este hecho de esta escritura, de este libro, también pues probablemente escrito entre los primeros años de la monarquía, tras la coronación de Saúl, y también la conquista de lo que fue David, gloria sea el nombre del Señor en ese tiempo, a Jerusalén. Y también podemos darnos cuenta también que fue escrito, según se cree, en el año 1050 y 1100 antes de Cristo. Sí, de hecho es interesante lo que nos menciona la pastora, y más aún porque, como al inicio le mencioné, marca el fin de una era del pueblo de Israel y el inicio de otra. Amén. Sabemos quién fue Josué y cómo Dios lo utilizó para que él de una u otra forma conquistara la Canaán prometida, y una vez muere Josué, y antes de que se dé el inicio de la monarquía, como bien señaló la pastora, da ese espacio de tiempo del pueblo que fue dirigido por los jueces, un espacio de aproximadamente 400 años, no fue poquito tiempo, y sí, en efecto, se cree que fue entre los años 1000, 1100, como señala la pastora. El libro tiene una connotación histórica, una connotación teológica y espiritual, hermano Mayra. En ese sentido, ¿qué podría hablarme como propósito de esas tres partes? Amén. Bien lo dice usted, tiene tres connotaciones o propósitos. Así es. Este libro de Jueces, histórico, teológico y espiritual. En cuanto a la parte histórica, nosotros encontramos que describe hechos muy sobresalientes, muy importantes, que se dieron en una época específica del pueblo de Israel. Y todos estos hechos van como guiándonos hacia otra etapa del pueblo de Israel en cuanto al aspecto histórico. Hace como un vínculo, como decía la pastora, en cuanto a esa parte de la conquista de Canaán y posteriormente el reinado de Saúl. En cuanto a lo teológico, se destaca algo muy importante aquí, que es un principio establecido en la ley del Señor. Ese aspecto de la obediencia. Cuando el pueblo obedecía, venía hacia ellos bendición, prosperidad y todos esos beneficios que trae la obediencia.
Pero la contraparte de esto es cuando el pueblo desobedecía, pues venían sobre ellos todas las calamidades que ya habían estado previamente establecidas y descritas por Dios de una manera bien puntual. Correcto. En cuanto a lo espiritual, es maravilloso ver la fidelidad de Dios sobre su pueblo, hacia su pueblo. El pueblo pecaba, se arrepentía, Así es. el Señor lo perdonaba y el Señor le proporcionaba la liberación que ellos clamaban, porque al verse ya Entre la espada y la pared. entre la espada y la pared no les quedaba otra que reconocer, Así es. ¿verdad?, su dependencia de Dios para su liberación. Así es. Así que en lo espiritual nos da esa enseñanza a nosotros. Así es. Bendito el nombre del Señor, y es muy rico este libro. Así es. Pastora, me llama la atención que dentro del escenario del libro de Jueces, el pueblo de Israel siempre se caracterizó por ese casamiento hacia los ídolos y provocaba esa desobediencia delante de la presencia de Dios. Y lo que estamos viendo aquí en el libro de los Jueces no es nada diferente a cuando el pueblo de Israel recién salió de Egipto. Incluso cuando el Señor le estaba dando las leyes y las instrucciones a Moisés en cuanto a la conducta de las leyes, el Señor le dice categóricamente, y bien señaló la hermana Omaira, la parte esa de la obediencia y la desobediencia. Si obedecieres, está la bendición. Y si me desobedeces, va a estar la maldición. Y es una situación que si la trasladamos un poquito a nuestros días, no hay mucha diferencia, pastora. Claro que no. No hay diferencia. Claro que no. Sí, podemos ver claramente que eso estaba establecido de parte del Señor y que si ellos obedecían, pues Dios siempre estaría con ellos, amén, y estarían en bendición. Pero cuando ya viene la desobediencia, eso lo que traía era opresión, traía castigo, traía persecución. Y es triste que el pueblo no aprendió. No aprendió. No aprendió. Y es igual, como dice usted, es igual en estos tiempos, igual pasa. Correcto. Igual pasa, cuando viene desobediencia, cuando nosotros tomamos una actitud rebelde ante la presencia del Señor, lo que viene a nuestra vida es tragedia, es muerte, es momentos duros para nosotros. Y el escenario en el que vivimos igual estaba el escenario de Israel. El pueblo de Israel en ese periodo realmente fue juzgado y fue gobernado por varios jueces. De hecho, la historia nos señala que fueron aproximadamente 14 jueces si incluimos a Elí y a Samuel. Ahora, Elí y Samuel, aparte de ser jueces, tuvieron una función mucho más primordial, que fue la parte sacerdotal, como sacerdotes. Pero el hecho de que de una u otra forma el Señor los usara para guiar al pueblo en ese servicio de la obediencia, también lo incluye como parte de los jueces dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, me llama la atención, y es allí la parte importante del análisis que estamos viendo hoy de las Sagradas Escrituras, que de todo ese listado de hombres jueces sobresale una mujer. Sí. Y una mujer que no fue cualquiera mujer. No fue una mujer que solamente se caracterizó por una sola función dentro del pueblo de Israel. Porque si analizamos la vida consagrada de Débora, nosotros podemos ver que ciertamente fue juez, pero también tuvo ese ministerio de profetisa que la catapultó para que hoy por hoy nosotros estemos estudiando esta mujer y los hechos registrados. De hecho, hablamos sobre los jueces porque el capítulo 4 y el capítulo 5 de este libro habla específicamente de esta mujer de Dios. Entonces, hablando un poquito del libro de los hechos, bien señalamos, el libro de los jueces significa gobernadores, pero no tenían una connotación jurídica. ¿En qué sentido? Que el hecho de los jueces hoy por hoy pensamos que son fiscales o abogados que están para administrar el derecho y la parte legal. Eso no era lo que ocurría con los jueces que nosotros estamos tratando, incluyendo a Débora, sino que ellos tenían más una connotación de gobernantes y hasta cierto punto de reinar sobre un pueblo, y de consultores, porque la gente iba a consultarle a ver cuál era la apreciación, y como Débora ostentaba ese punto de profetisa,
El pueblo de Israel sabía, a pesar de la desobediencia que estaban viviendo, que ahí había palabra de Dios. Entonces era el escenario y el hecho en el que nosotros podemos ubicar a esta mujer. Y que del listado, pastora, una sola mujer. ¿Qué nos dice al respecto usted? Bueno, en realidad a mí Débora me inspira. Amén. Una mujer que primero fue escogida por Dios. Así es. Escogida con un llamado específico para libertar al pueblo de Israel. Amén. Y entonces, al ver a Débora actuar de una manera como juez de Israel y a la vez profetiza, Así es. era una profeta, al igual que Samuel, Correcto. al igual. Correcto. O sea que el Señor usó a esta mujer de una manera extraordinaria, Así es. su capacidad para gobernar. Porque cuando hablamos de jueces, como dice usted mismo, era un gobernante, era alguien que estaba para atender al pueblo, para juzgar al pueblo, ¿ve? Y esto a mí en lo personal me impresiona, la vida de Débora. Fue una mujer muy de Dios, Así es. muy de Dios. Así es. Así que en realidad, amado hermano, aquí vemos un ejemplo tremendo en ella, una mujer inteligente, porque que era inteligente, era inteligente. Definitivamente. Y que hermana Omaira, el pueblo de Israel se había acostumbrado a estar dirigidos por hombres. Es una realidad que desde el momento incluso en el momento en que estaban esclavos en Egipto, Dios levanta a un hombre. Y el pueblo de Israel se acostumbró a ser liderizado por un hombre, tanto hombres como mujeres, me refiero al pueblo, estaban acostumbrados a ver la figura esa masculina. Pasa el tiempo de Moisés, pasa el tiempo de Josué, y el pueblo está reclamando porque se acostumbraron a que alguien fuera el que fuera delante de Dios a consultarle por ellos. Y se levanta un juez, hombre, se levanta otro juez, hombre, el tercer juez, hasta la cuarta, porque Débora fue el cuarto juez, y una mujer. Vamos a imaginarnos el escenario. ¿Cómo pudo haber percibido el pueblo de Israel el hecho de que era una mujer que Dios estaba usando en ese momento en el que, reiteramos, la condición espiritual del pueblo de Israel era bastante crítica? Yo pienso que Débora tenía un ingrediente especial. Como bien se ha dicho, ¿verdad? Venían siendo gobernados por jueces masculinos, hombres. Yo creo que Débora surgió en el momento necesario. Dios necesitaba en ese momento un ingrediente especial. Amén. Todos los jueces eran respaldados por Dios, Claro. ¿verdad? Y cumplían el Y propósito cumplían por el el cual Dios propósito, lo levantaba. porque Claro. una mujer ahora, Exacto. creo que Dios estaba buscando un ingrediente especial para ese momento, para ese tiempo. Gloria a Dios. Y lo encontró en esta mujer. Así es. Bien decía la pastora, una mujer que tiene cualidades que resaltan mucho y que pues nos llevan a nosotros también a crearnos en nuestra mente muchas cosas importantes y bonitas. El carácter del hombre, ¿verdad? Y el diseño del hombre no es igual al de la mujer. Así es. Entonces, en esta mujer Dios se place de hacer algo especial con ella, Bueno. porque más adelante vamos a ver, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son esas cualidades que surgen en ella? ¿Por qué Débora? Así es. Bendito el nombre del Señor, y creo que va a estar bien interesante lo que sigue. Así es. El primer bloque se nos ha ido, pastora. Estos 20 minutos han volado. Sin embargo, yo quiero invitar a los hermanos que nos están sintonizando a que no se aparte de la pantalla de su televisión, porque en el siguiente bloque, pastora, vamos a abordar ahora la figura de la mujer en la historia bíblica. Porque ciertamente estamos hablando de Débora, pero no fue la única. No fue la única, porque hubo otras mujeres que el Señor levantó. A una las usó más poderosamente que otras, y no porque Dios discriminara, sino por la disposición y la consagración y la entrega, que es los aspectos que vamos a ver en el siguiente bloque. Momentáneamente nos apartamos con una pausa publicitaria. Esto es Verdades Bíblicas. Verdades Bíblicas. Permíteme adorarte,
mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Osvaldo Romero desde la ciudad de Oviedo, España. Y en esta ocasión quiero invitarlos a sintonizar un programa muy especial. Me refiero a Voces Unidas. Estoy muy gozoso de ser parte de este proyecto hermoso llamado Voces Unidas en Adoración Internacional. Les queremos invitar para que nos sigan a través del canal Betel Panamá y también por redes sociales. Este sábado 17 de octubre a las 7 p.m. por Betel Panamá. Saludo a toda la audiencia que está mirando y les invito a seguir mirando Betel Panamá para edificación de sus vidas. Y juntos adoremos al Señor. Porque bueno es el Señor. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Betel Plus, un nuevo servicio digital en línea. Contenidos exclusivos, eventos en vivo y más. Mira tu programa favorito. Pausa, adelanta o retrocede. Cuando quieras y donde quieras desde cualquier dispositivo. Ya está disponible. Verdades bíblicas. Estamos de vuelta con su programa Verdades Bíblicas. Estamos hablando sobre un tema muy interesante. Estamos exaltando la figura de la mujer y su papel en la historia bíblica y nos estamos enfocando exclusivamente en Débora. Hablamos un poquito en el bloque anterior sobre el libro de los jueces y que Débora fue la cuarta mujer y la cuarto juez y la única mujer, debo decir, que Dios levantó para esa función que tenían los jueces. Los jueces, como bien señalamos en el bloque anterior, tenían esa función de gobernar, pero Dios lo levantaba de tiempo en tiempo para libertar al pueblo de Israel producto de la condición geopolítica en la que ellos se encontraban. Ahora vamos a hablar un poquito, hermana pastora, porque ciertamente nos estamos enfocando en Débora, pero la Biblia nos registra a nosotros también que hubo otras mujeres que tuvieron un papel importante en la historia bíblica. Y sí me quisiera escuchar un poquito de esa parte en particular, pastora. Sí, muy importante hablar de este punto porque en realidad cuando uno lee todo el Antiguo Testamento se da cuenta que hay una gama de mujeres tremendas que han dado ejemplo a nuestra vida de perseverancia, de valentía, de tantas cosas. Un ejemplo, Sara, esposa de Abraham, Rebeca. También está Esther, que es una mujer valiente que Dios mío, más adelante en sí, que más adelante las hermanas van a hablar, sí. Pero una mujer que a mí me ha llamado mucho la atención de la forma en que ella se presenta, aunque estaba dispuesta a dar hasta su propia vida. Correcto. ¿Ves? Esa es una valentía muy grande. Entonces nosotros podemos ver mujeres como esa, como Ruth, ¿ves? Y aunque estas son las que se mencionan, hay otras que no se mencionan, que sus nombres no aparecen, pero de igual manera fueron mujeres tremendas. Así es. Como en el caso, un ejemplo, aquella mujer donde llegó Elías. Sí. Amén, que ella no tenía nada, ya lo poco que tenía era para comérselo con sus hijos y morir, y de repente que pues... parece como que no tuvo un papel protagónico, sí, pero fue importante ese momento, así es. Importantísimo, sí, porque ella, a pesar de que no se supo su nombre, correcto, pero hizo algo muy, muy tremendo, confió. Esa es una mujer de fe, así es. Amén. Entonces, mujeres como esa, pero que no podemos, hermanos, decir de que el Señor la discriminó o porque no se mencionó su nombre o nada de eso, pues fueron menos que las demás, ¿no? Hay mujeres que
Si aquí comenzara a mencionar de mujeres que no se le conoce su nombre, aquí pasáramos todas. Hay personas que se ponen a contar los detalles en la Biblia y se cree que hay 200 mujeres con nombre que el Señor utilizó a lo largo de toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Biblia. Y un número similar de 200 en las que no, como usted dice, que no se le menciona el nombre, pero de igual manera son figuras femeninas que el Señor en un momento dado levantó y marcó la diferencia. En ese sentido, entonces Débora no fue la exclusiva, pero sí tuvo un aspecto que la catapultó, como dijimos en el bloque anterior, y que no es la única Débora que la Biblia nos menciona. En ese sentido, conocemos también a una Débora que fue la ama de Rebeca. Exacto. Y que no podemos confundirla con la Débora del libro de los jueces. En ese sentido también, amados hermanos, que nos están observando, adentrándonos ya al punto de Débora, es importante que veamos la función de esta mujer. Pero esa función de esta mujer, hermano Mayra, de una u otra forma, ella dio respaldo al significado de su nombre. Eso es interesante que lo analicemos. Amén. Sí, el significado del nombre de Débora es muy particular y guarda un significado muy importante y, como bien dice usted, respalda la personalidad de Débora. Claro. Y el significado que se nos presenta es abeja. Nosotros todos conocemos, ¿verdad?, en el reino animal, este animalito tan pequeño, ¿verdad?, porque es tan pequeño, tiene un impacto muy grande. Gloria al nombre del Señor. Y pues la abeja tiene una función, sobre todo si es la reina abeja, claro, que también se relaciona a Débora no solamente como abeja, sino como la reina abeja, la trabajadora, la que convoca, la que reúne. Entonces vemos estas cualidades bien acertadas en la personalidad de Débora, una de las mujeres más sabias, ¿verdad?, de que se destaca en sabiduría en el Antiguo Testamento. Entonces, esa relación que tiene ella con el significado de su nombre es bien atinado. Correcto. Hermano, una abeja pone a correr a mucha gente. Así es. Y es interesante. Lamentablemente, acá en Occidente, nosotros no tenemos esa costumbre. Pero en Oriente, la gente cuando va a darle nombre a sus hijos, lo dan con una intención. El significado del nombre que se le va a poner al hijo o a la hija es sumamente importante. Y a mí siempre me gusta analizarlo desde la perspectiva, porque ¿qué iban a pensar los papás de Débora? Que al ponerle ese nombre iba a estar relacionado con una función que esta mujer iba a levantar en la obra de Dios. Ciertamente la Biblia no nos registra a nosotros ni siquiera los antepasados ni la familia de esta mujer, pero sí es interesante ver cómo ese nombre tuvo un impacto, hermana pastora, y que Débora le dio valor a ese nombre, porque no fue cualquiera. Papá y mamá le pudo haber puesto otro nombre, no, pero a ella le correspondía abeja, porque dentro del reino animal y en esa pirámide alimenticia, como bien señaló la hermana Mayra, por ser un animal tan pequeño, pero es uno de los animales más inteligentes y sabios, porque sabe incluso elaborar una de las cosas que es muy importante en la actualidad, como es la miel. Amén. Entonces Débora tuvo ese ingrediente de inteligencia, que es una de las características de ella y que quisiéramos abordar inmediatamente. Características importantes de Débora que nosotros podríamos rescatar. Número 1, fue una mujer consagrada. Amén. Les leo el verso 4 del capítulo 4, hermana pastora. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. O sea que gobernaba en aquel tiempo una mujer. Esta mujer fue consagrada delante de Dios. Aparte de Débora, nosotros dijimos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar a una Ana que también tuvo la función de profetisa, también conocida como Miriam, que fue la hermana de Moisés. Y vemos también a una Hulda en Reyes, que también tuvo esa connotación. Sin embargo, Débora tuvo un impacto muy importante. Fue una mujer consagrada, pastora. ¿Qué usted me puede decir de esa actitud de consagración como característica de Débora? Sí, es una de las características, ¿no?, que menciona allí en base a Débora.
porque si hay algo que impresiona es la consagración de esa mujer. Ella, tengo entendido que en aquellos tiempos cuando se levantaban los jueces, cuando Dios ponía los jueces, muchos de ellos sintieron el Espíritu de Dios en sus vidas, como en el caso de Sansón. Correcto. Amén. Cuando vino el Espíritu, él despedazó el león y allá mató a 1000 filisteos. Eso no era cuestión así humanamente hablando. El Espíritu de Dios descendía sobre ellos, en el caso de Gedeón, en el caso de otros más. Pero ahí me goza porque Débora era una mujer consagrada, ungida por el Señor. Correcto. Para dicha labor. Entonces, antes me llamó mucho la atención, aparte de eso, de la espiritualidad o la consagración de esta mujer, su capacidad, su inteligencia, hablando de la abeja. Y yo meditaba sobre eso, digo, santo, para juzgar tiene que haber un grado de inteligencia, hermano. Amén. Así es. Entonces, como se le señaló a Salomón, que se decía que era sabio, que cuando le trajeron el bebé y él dijo, pártalo por la mitad y denle en cada uno, usted sabe cuál es la historia. Y entonces ahí se notó un grado de inteligencia en él. Débora era tremenda al juzgar. Así es. Tanto es así que la gente la buscaba, no se iba a otro. Así es. Buscaba a Débora. Y aparte también de las cosas que se daban en aquellos tiempos, o sea, las limitaciones con respecto a su sexo, hablando de mujer, ¿ve? Y a pesar de eso, la gente acudía. O sea, que tenía el respaldo de Dios. Y una persona que tiene un respaldo de Dios, hermano, tiene que ser consagrada a Dios. Así es, definitivamente. Y escogida por Dios para dicha Así labor. es, pastora. Y rescato dos cositas de lo que usted mencionó. Uno, el respaldo estaba acompañado por el testimonio. Porque digo, si el pueblo de Israel podía ver que ella era profetisa, y en la Biblia vemos bastantes profetas que su testimonio no era tan bueno y la gente no acudía y Dios tomaba medidas, pero esta mujer, el testimonio era tal que la gente una y otra vez acudía en busca de un consejo porque escuchaba una palabra oportuna llena de sabiduría, como bien señaló usted. Otro aspecto que rescato de lo que mencionó y que me agradó mucho es el hecho que ciertamente usted mencionó a un Sansón. Y que es que si comparamos, y sin ánimos de ser sexista aquí, de resaltar a la mujer o al hombre, no. Es ver la función esa del Espíritu Santo que usted mencionó. Sansón destruía a sus enemigos cuando esa fuerza venía, y muchos lo adjudican es al cabello, pero es que el Espíritu Santo venía en momentos a los jueces, y en esos momentos que los jueces tenían esa victoria es porque el Espíritu Santo venía sobre ellos. Sin embargo, yo veo algo diferente en Débora, hermano Mayra. Ella era profetisa. Y el Espíritu Santo no venía eventualmente en ella. Para ser profetisa, el Espíritu Santo constantemente tenía que estar en esa mujer. Y es algo que la caracteriza del resto de los demás jueces. Así es, algo que quisiera aportar también a lo que dijo la pastora, y usted también lo mencionó, el testimonio. Porque cuando vemos a Débora en la Biblia, no vemos un historial, un currículum, pero te hablo del testimonio. Era una mujer que ya estaba moviéndose dentro del pueblo, que eran vistas sus actitudes, sus acciones, su consagración. Entonces, todas estas cosas son las que Dios mira en ella, bendito el nombre del Señor, para sacarla en el momento preciso, en el momento oportuno e indicado. Y es que Dios pone en cada una de nosotras esas capacidades, las ha puesto para el momento oportuno, para el momento indicado. Entonces, el testimonio es algo muy importante. El respaldo que Dios dé a lo que nosotros hacemos depende de eso, de nuestro testimonio, nuestra consagración. Y el testimonio no solamente debe ser externo, que la gente lo vea, sino también el testimonio dentro del círculo familiar. Amén. Y una característica también de Débora es precisamente que ella fue muy devota de la parte familiar. Y aunque, como bien señalamos, la Biblia no nos registra el padre ni la mamá, ni siquiera si tuvo hijo, pastora, porque realmente la Biblia no señala si Débora tuvo hijos, pero sí señala que tuvo un esposo.
Y el nombre fue, lo señala la Biblia, el autor del libro, estas partes no la ignoró, Lapidot. De acuerdo a historiadores que se ponen a analizar el comportamiento y la vida de estos hombres de Dios, en este caso de esta mujer, hay ciertas posturas con respecto al esposo de Débora. Pastora, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Yo he escuchado a muchos decir que este hombre, o sea, como que Débora Primaba sobre él, lo controlaba. Lo controlaba, porque no se ve, no se dice mucho de él, pero yo pienso que no es así. No es así, primeramente porque una mujer de Dios, una mujer que teme a Dios, una mujer consagrada a Dios, sabe ocupar su lugar. Así es. Y yo no veo a Débora como una controladora de su marido. Al contrario, yo veo a ese hombre como un apoyador al ministerio de esta mujer. Así es. Y yo creo que es la posición que cada mujer de Dios, cada pastora debe de tener. Amén. Debe de tener, porque en realidad conocemos primeramente al Señor, a su palabra, y eso nos capacita o nos llena para tomar decisiones De acuerdo a la palabra. de acuerdo a la palabra. Amén. Yo sé el lugar que me corresponde como esposa. Así es. ¿Ve? Yo estoy pastoreando, pero sé que tengo un esposo a quien debo de respetar, a quien debo de amar y a quien debo de atender. Claro, claro. Entonces, esas son cosas muchas veces que se nos olvida, pero debe de ser en la vida de una mujer de Dios. Así que yo no pienso que, más bien que ella lo tenía controlado. Claro. Y de ser así, ¿usted cree que el pueblo la hubiera seguido igual? No, que más. Claro que no. No lo sigue. Claro que no. Y conociendo cómo era el pueblo de Israel en particular, yo siento que vieron en ella algo tan diferente que le creó hasta confianza al pueblo de Israel para que sintieran ese respaldo. Y es que un problema del pueblo de Israel, el problema del pueblo de Israel nunca, desde mi punto de vista, fue militar. Siempre el problema de Israel fue espiritual. Entonces, cuando ellos veían que una persona se guardaba, era consagrada para Dios, esa persona gozaba de una estima y un respeto muy grande. Y eso fue lo que ellos vieron. Exacto. En Débora. El tiempo se nos ha ido y nos queda 5 minutos de este bloque. Sin embargo, hay un aspecto que yo quisiera, hermano Mayra, que abordemos y profundicemos en el tercer bloque, y es precisamente lo que mencionó la pastora. No vemos a Débora de ninguna manera como una mujer que controlaba al esposo, ni que mucho menos lo consideraba menos que ella, a pesar de la función que Dios le había marcado y la había sellado. Es una mujer que sabía ocupar su posición como esposa, como bien señaló la pastora. Sin embargo, de haber tenido una actitud distinta, la podríamos relacionar con ciertas ideologías y ciertos movimientos que hoy por hoy tratan de exaltar más a un género en detrimento del otro. Y aunque dentro del pueblo de Dios el machismo no funciona, el feminismo tampoco puede funcionar, porque son dos cosas totalmente opuestas, porque una combate a la otra y al final están socavando la integridad del ser humano, que al final fue el que Dios creó. Entonces, ninguno de los dos movimientos son aprobados por la palabra de Dios, porque discrimina realmente y hasta cierto punto pisotea. Suena fuerte la palabra, pero es así. Sin embargo, yo quisiera que me hablara un poquito sobre esa parte del feminismo, y más aún que tuvo una connotación muy fuerte al inicio aquí en América, y se empezó a engendrar cuando en la Segunda Guerra Mundial los hombres tuvieron que ir a la guerra y los hombres tuvieron que dejar sus trabajos. Así que las mujeres se vieron obligadas a ocupar las posiciones de trabajo que sus esposos habían dejado porque se fueron a la guerra, y eso empezó a darle cierto grado de poder a la mujer, y la mujer empezó a descuidar las funciones que antes tenía y empezó a dedicarse a otras funciones, y que eso fue en 1945. Y si se hacen los análisis, para 1955 el índice de divorcio se empezó a incrementar, porque eso empezó a darle a la mujer una identidad un tanto ajena a lo que originalmente estaba. Y eso empezó entonces en Europa con una mujer que se le considera la madre del feminismo. Por ejemplo, hablar de Simone de Beauvoir es
una mujer que engendró esta postura y que su historia en particular deja mucho que hablar, porque la historia nos habla de que fue bisexual, una mujer que gerenciaba la docencia y tenía relaciones con sus estudiantes, y eso hizo que perdiera su trabajo. Este aspecto lo traigo porque muchas veces defendemos causas sin ver los génesis y los orígenes de ello. En los 2 minutos que nos queda de este bloque, ¿qué podría decirme sobre el particular? Y continuamos con ese aspecto en el otro. Amén. Bueno, algo que empezó como algo positivo, estas luchas y estas conquistas de la mujer en aquellos tiempos, porque la mujer estaba totalmente relegada de muchas cosas, dio lugar, como bien dice usted, a que comenzara a surgir en la mujer un deseo de emancipación, de igualdad, pero que con el pasar del tiempo esto se fue desmejorando, fue cambiando de tonalidad, al punto que ha traído a la mujer en estos tiempos, en pleno siglo XXI, a proclamar y a exigir derechos de igualdad con relación al varón. Entonces, esto es algo un poco peligroso. Ahorita mismo tenemos en el ambiente una corriente que nos habla del empoderamiento de la mujer. Y es peligroso porque tiene verdades revueltas con mentiras. Entonces, en las cuales nosotros tenemos que estar bien atentos. Y como cristianos, así es. Sí, como usted decía bien, a veces lo que uno mira que iba en un buen propósito, solamente nos quedamos con esa parte, pero no vamos viendo cómo se van esas ideologías desmejorando y nos van introduciendo entonces sigilosamente otras cosas que en realidad Lo dejamos momentáneamente allí, y no es que no hemos salido del tema, porque el tema del feminismo surge precisamente porque fue la conducta contraria que Débora demostró. Amén. Y en el próximo bloque vamos a andar un poquito sobre algunas características más, y al fin y al cabo, ¿qué fue lo que Dios hizo con esta mujer? Porque realmente es la parte importante que nosotros queremos resaltar, porque está escrito en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Jueces. Nos separamos momentáneamente de su programa y continuamos con más de verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Ahora disfrutarás del doctrinario del Movimiento Misionero Mundial desde tu móvil. Descarga el aplicativo desde el Play Store, donde encontrarás las 25 lecciones que guiará tu vida a través de la palabra de Dios. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Osvaldo Romero desde la ciudad de Oviedo, España. Y en esta ocasión quiero invitarlos a sintonizar un programa muy especial. Me refiero a Voces Unidas. Estoy muy gozoso de ser parte de este proyecto hermoso llamado Voces Unidas en Adoración Internacional. Les queremos invitar para que nos sigan a través del canal Betel Panamá y también por redes sociales. Este sábado 17 de octubre a las 7 p.m. por Betel, Panamá. Saludo a toda la audiencia que está mirando y les invito a seguir mirando Betel Panamá para edificación de sus vidas. Y juntos adoremos al Señor, porque bueno es el Señor. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Verdades bíblicas. Amén. Estamos de vuelta con su programa Verdades Bíblicas. En el bloque anterior analizamos 2 características muy importantes de Débora. Una de ellas, como señaló la pastora, la parte de la consagración, que fue respaldada por el testimonio, y también que fue una mujer dedicada a su familia. Y allí se bifurcó un poquito para que analicemos ese aspecto en donde se señala a Débora como una feminista
y hablamos un poquito sobre esos movimientos ideológicos, hermano Mayra, y sí quisiéramos que en estos 5 minutos de este bloque abordáramos qué me dice la palabra de Dios en relación a lo que es una mujer de Dios y lo que es una mujer feminista. Amén. La palabra de Dios nos plantea específicamente cuál es el rol de la mujer dentro de todos los ámbitos donde se mueva. Y estas corrientes que mencionábamos anteriormente, como lo es el empoderamiento de la mujer, quiere llevar a la mujer a un control de sí misma primero. Y hay marcada diferencia con la palabra de Dios que nos deja ver que una mujer empoderada no es lo mismo que una mujer cristiana bíblica. Hay algunos aspectos que nosotros podemos ver que la mujer empoderada quiere poder, claro, quiere dominio. La mujer cristiana y que conoce la palabra de Dios sabe que el control y el poder es de Dios. Y que Dios nos capacita a nosotros a través de su Espíritu Santo para realizar tareas, para realizar ministerios y actividades, pero que van a estar siempre enmarcadas en los preceptos bíblicos. Una mujer empoderada se tiene a sí misma como centro, ella es el centro de todo. Todo gira alrededor de ella, ¿verdad? Pero la mujer de Dios sabe que su vida está al servicio, tanto de Dios como de los que están alrededor. Y eso es bien importante marcarlo porque estas corrientes están entrando al cristianismo, están entrando a las iglesias. Y hoy nosotros vemos a mujeres en los púlpitos, ¿verdad? Vemos a mujeres que promueven esto porque ya prácticamente se está convirtiendo como en una doctrina. Así es. Donde quieren hacerle sentir a la mujer que ella tiene el dominio y el control y que ella no se debe a nadie, que ella puede sola, que ella no necesita ayuda. Pero nosotras como mujeres cristianas siempre sabemos que nuestra dependencia siempre va a venir del Señor y que cuando nosotros tenemos temor de Dios, nosotros nos vamos a regir por los preceptos de Dios. Porque estos preceptos que presenta esta corriente están totalmente alejados de la palabra de Dios, pero en algún momento van a confundir a alguien. Claro. ¿Por qué? Porque se habla de tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú tienes el poder, que son conceptos que nosotros también manejamos en el ámbito espiritual, porque sabemos que tenemos el poder, porque la palabra del Señor nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. De esto se valen estas corrientes también para hacerle sentir a la mujer que tú tienes el poder, tú puedes hacerlo, tú no necesitas de nadie, tú no tienes que someterte a nadie, tú puedes hacerlo sola. Entonces ahí es donde está el peligro. En que nosotras como hijas de Dios sepamos hacer la diferencia, sepamos marcar la diferencia entre lo que es una mujer de esta corriente y una mujer estrictamente espiritual. La hermana Mayra, pastora, mencionó que las mujeres que se identifican con esta ideología, su vida gira en torno a ellas. Sí. Podríamos decir que hay hasta cierto grado de egoísmo, y donde hay egoísmo, el movimiento no puede ser genuino ni puede ser bueno, porque estás pensando en sí, en ti, y estás descuidando tus semejantes, y es mandato de Dios. Amarás a Jehová, pero también nos manda a amar a nuestro prójimo. Y ya de salida ahí hay una discrepancia, y más peligroso aún, porque si se estuviera quedando en el mundo, uno diría, ok, pero se está acercando a nuestras congregaciones. Exacto. Y ese es un peligro que nosotros como cristianos, y lo estoy diciendo yo, que soy hombre y no tengo ningún matiz de machismo, ni mucho menos para defender al feminismo, pero sí creo que hay que cuidar la integridad de la obra de Dios en ese sentido. Y estas cositas pueden afectar la obra. Sí, claro que sí, pueden afectar. Amén. En estos tiempos que estamos viviendo, se está viendo muy a menudo eso. Predicadoras que suben a los púlpitos y, o sea, en vez de presentar el mensaje de amor y el mensaje que un predicador debe de dar, más o menos vean como diciendo, aquí estoy yo, mírenme a mí, yo soy la poderosa, yo tengo la palabra, no hay nadie como yo. Buscando tener la iglesia más grande. Exacto, y entonces esas, claro. Hay otra también que en un momento dado ella
no recibe crítica alguna, siempre está a la defensiva, siempre haciéndose ver como la mejor. Pero una verdadera hija de Dios, hermano, aunque vengan críticas, aunque se levante lo que se quiera levantar, ella está dispuesta a escuchar. Así es. Ve, pero estas mujeres, ellas no están dispuestas a escuchar, ellas se creen que lo saben todo, que no hay nadie puede juzgarla, ellas son únicas. Entonces es ahí donde se corre el riesgo, como dice la hermana, de que muchas mujeres que antes eran sencillas, mujeres de Dios, caigan en ese mismo error de ese movimiento feminista que se está dando en muchos lugares. Así es. Muchos lugares. Y es lamentable que esto suceda, pero se está viendo con respecto también a lo que es en sí la sociedad, de la gente mujeres que buscan un empleo y cuando tienen un empleo según su capacidad, su profesionalismo, así mismo pues ellas se van sintiendo superior al hombre, superior a todo el mundo, hasta el esposo. Hasta el pastor de la iglesia. El pastor, ¿verdad? sí, porque usted las ve que cuando tienen un empleo bueno y el esposo tiene un empleo más o menos ahí, que no le da mucho, ella dice, bueno, aquí yo soy la jefa, yo compré, yo tengo, y usted no. Entonces, son cosas que muchas veces pues uno lo ve, que están fuera de orden. Usted mencionó, pastora, que esas mujeres que no tienen esa connotación saben escuchar. Y precisamente fue una característica de Débora. El verso 5 del capítulo 3 me dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ese detalle es importante, hermano Mayra, y nos está dando la connotación de que de verdad esta mujer sabía escuchar. Y es importante, a veces yo pienso que el sabio se caracteriza más porque hace silencio y escucha a ser presto a hablar. Es allí entonces que fue la connotación de Débora. Dice que fue una de las profetisas del Antiguo Testamento, es la única líder militar mujer. Y en ese sentido, adentrándonos ya en los minutos que nos queda, porque el tiempo no nos va a alcanzar para hablar tanto sobre esta mujer, el Señor la levanta a ella y el Señor le hace sentir que hay un caudillo que está preparado y sellado por Dios para que la apoye a ella en el trabajo de liberar al pueblo. Y estoy hablando de Barak. En ese aspecto, adentrémonos a hablar profundamente de cómo el Señor dirigió a esta mujer para que se acercara a Barak y empezara a hacerse el trabajo de liberar al pueblo. Porque recuerden, el capítulo 4 nos está haciendo ver a nosotros que Sísara y el rey estaban hace 20 años maltratando al pueblo de Israel. Y Débora ve ese maltrato. Y ella está viendo que el pueblo se acerca donde ella a darle lo que el pueblo está pasando, lo que está ocurriendo. Y Débora, hermana pastora, no digo, yo soy la profetisa, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos contra nuestros enemigos. Sino que ella buscó prudentemente la dirección de Dios y reconoció que ya Dios estaba hablándole a Barak en ese sentido, hermano Mayra. Considero que Débora conocía sus límites. Ella conocía su rol también. Ella sabía poner cada cosa en su lugar. Era una mujer de equilibrio, me parece. Dentro de todas las cosas que ella hacía, ella tenía un equilibrio. Y como bien dice usted, ella no ostentaba, que es una de las cosas también que vemos en estas corrientes modernas. Ostentar poder, querer imponerse. Ella... para estar ahí, primero que todo, para haber sido elegida, tenía que tener temor de Dios. Así es. Y conocimiento de las Escrituras. Y ese mismo conocimiento la llevaba a ella a saber marcar sus límites, donde ella podía y donde ella no podía. Y esta actitud de ella de acudir a Barak nos demuestra que ella era una mujer humilde, ¿verdad? Que ella conocía hasta dónde eran sus límites, porque a pesar de que tenía esas dotes militares, sabía que había alguien encargado de esa parte, y ella funge entonces como para dar ánimo a Barak, ¿verdad? Y Barak se confía en ella también, claro que sí, por el testimonio que ella tenía, claro, por la consagración que ella tenía. Sabía que había una relación entre Ella Dios sabía, y esa mujer. Él era un hombre netamente militar. Así es. Ella era una profetisa con una consagración bien marcada. Así que dice, bueno,
yo me voy, yo para ir allá yo necesito ese respaldo. Y estoy asegurada la victoria. Y estoy asegurando Así es. la victoria. Pastora, hay un conversatorio entre Barak y Débora. Y Débora le dice, el Señor te ha puesto el sentir para que libertes al pueblo. O sea, ¿cómo ella sabe eso? O sea, incluso hasta la manera de redactar es una manera en que se refleja la inteligencia de esta mujer, pero una inteligencia que era producto del Espíritu Santo, porque también aparte de que saber cómo manejar la carta y la palabra, ella sabía que Dios le había revelado a este hombre que había sido marcado para libertar al pueblo, porque ella era profetisa. Así que cuando ella le dirige la palabra, miren que Barak le dice, sí, pero si tú no vas conmigo, yo no bajo contra el enemigo. Y es lo que decía el hermano Mayra. De una u otra forma, Barak estaba seguro que si se aliaba y esta mujer le estaba hablando, la victoria estaba asegurada. Cuán importante es el testimonio de una vida consagrada, porque eso le da confianza a los que están a su alrededor. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Barak, sierva? Algo tremendo ahí también, y es que me impresiona mucho la humildad de ella. Sí, definitivo. No se creyó la grande, la poderosa, que yo puedo, Jehová está conmigo, yo no necesito de nadie. Y eso muchas veces se ve, Sí. que no le damos el lugar a otras personas que también pueden ser de apoyo y de ayuda en la obra. Que siempre somos nosotros, como que si no hay más. Así es. Entonces ahí se ve un poquito como que de orgullo, ¿no? Pero cuando esta mujer envía por Barak, me dio en antes algo que usted dijo, que es que ¿cómo ella sabía? Primeramente, yo creo que hubo comentarios dentro del pueblo. Tú tienes que haber algún comentario, ¿no?, con respecto a lo que estaba pasando en el país. Ella sabía todo eso, pero es que Barak era el indicado para ir. Yo creo que el Espíritu Santo tuvo que haber tratado con ella de manera directa, haciéndole sentir que ese era el que Dios había llamado para salir al frente. Y vemos a una Débora, hermano, que me gusta mucho, me agrada mucho cuando ella dice que iría con él. ¿Me entiendes? No se quedó ahí como dice, ve tú, allá tú, Jehová fue que te envió para ti. Sino que se levanta y también ella va. Así es. Oiga, qué tremendo, ¿ah? Así es. Pero, así, y me gusta el trabajo en unidad. El trabajo en equipo. Uno, rescato de su comentario que Barak no se sentía incómodo porque era una mujer. No. Sino que estaba conforme y se sentía confiado porque no era cualquier mujer. Era una mujer llena de la presencia de Dios. Entonces, cuando Barak le dice que no va, si ella no va, Débora le dice, hermano Mayra, voy a ir. Pero mire la respuesta de esta mujer. Ok, yo te voy a acompañar, pero los créditos no te los vas a llevar tú. Esa gloria no te la llevas. Esa gloria no te la llevas tú, esa gloria es mía. Esta mujer astuta, hermano Mayra. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención ese pasaje donde ella dice, la gloria no será tuya, sino que en mano de mujer. Y ahora, ella no lo hace de una forma arrogante. Es que no lo personalizó. Ella no dijo, no será gloria de Débora, sino en mano de mujer. Y en realidad, en mano de mujer cayó Císara, que fue en manos de Jael. Allí se cumple la palabra que ella da en ese momento. Correcto. Entonces, hay algo, yo decía al principio que esta mujer tenía un ingrediente importante. En su cántico, ella dice, cuando los caminos quedaron abandonados, las aldeas, hasta que yo, Débora, me levanté como madre. Cuando una madre ve a sus hijos en peligro, ella va a reaccionar como una abeja. Con fuerza de leona y con inteligencia de abeja. Así es. Entonces, ella no se llamó a sí mismo, yo soy la guerrera de Israel, más bien puso esa parte. Yo me levanté como madre, como alguien que ve el dolor, como alguien que ve el sufrimiento y que no puede dejar de hacer algo para colaborar, para ayudar, para mitigar. Entonces ese aspecto de ella como madre creo que fue bien importante en esta lucha, porque ella puso todo su sentimiento. Ella más dice, yo pongo mi corazón, bendito el nombre del Señor, por mi pueblo. Entonces vemos ese espíritu de esta mujer patriota, entregada a Dios, pero que también tiene ese coraje
Bendito sea el nombre del Señor. Pastora, exacto, no se quedó con la mano cruzada, a tal grado que me gusta el comentario que usted hace, porque si nos vamos a ver por las fuerzas humanas, el enemigo tenía 900 carros de hierro, y cualquiera dirá, 900 es poquito, pero para ese tiempo eso era mucho, y que fuera de hierro, un metal bien preciado y fuerte para ese tiempo, definitivamente era un pueblo, o un imperio, sí, que no era fácil de vencer. Y aparte de esos 900 carros, 100,000 hombres. ¿Y con cuánto va Barak? Con 10,000 siervas. Y Débora sabía que era como enfrentarse a un Goliat y un David, o una abeja contra un león. Pero ella confió. Ahí está la duda de Barak. Correcto. Cuando él se mira y porque mira él estaba lo que tiene. viendo humanamente, pero Exacto. ella estaba viéndolo de que no es con mano de hombre, sino que la pelea viene de arriba. Y es la diferencia en que cómo la mujer vio el problema a cómo el hombre lo vio. Por eso es que estamos exaltando la labor de Débora en este programa. Y vemos la forma milagrosa. Mire, Débora sabía que estos 10,000 hombres no podían con esos 100,000, y menos con los 900 carros de hierro. Así que ella le dijo, tú ve porque el Señor te eligió, el Señor te marcó, y déle la batalla. Y él va a ver cómo va a vencer al enemigo. Y de una forma extraña, el lodo de esta gente, porque el lodo fue el que hizo que los enemigos no pudieran huir. Y esos 10,000 hombres, los mató a todos. Y ahí entonces sale Císara y se vaya y hace la obra poderosa. Y es donde vemos, hermana pastora, y quiero que me haga un aporte al respecto. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea tu enemigo, si tú tienes un corazón de Débora, la pelea es de Dios y Él va a dar la victoria, sierva. Amén. Sí, es cierto, está ganada Está ganada y asegurada. Sí, asegurada, amén. Sí, en realidad Débora es una mujer fue una mujer que, Dios mío, impresionante. Y cuando nosotros vemos este grado de fe, porque ahí tuvo que ver fe, creerle a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se veía humanamente, yo voy a creerle que Dios me va a dar la victoria. Él no importa cuántos vengan, no importa el ejército que sea, Dios es poderoso, vamos a la guerra, Dios nos va a dar la victoria. Yo no creo que ella animó a Barak. Jehová, no fue Jehová que te mandó, levántate, vamos, pelea. Y esa es la posición que nosotros como mujeres poder de Dios, persuasivo que tiene la mujer y mujer de Dios. vamos a ganar esta batalla. Dios está con nosotros y eso, hermano, pues a mí me anima. Ay, sierva, a mí me anima y me entristece porque se nos fue el programa. Y aquí podemos seguir hablando mucho sobre esa mujer. Ahora que se está poniendo el asunto bueno, se nos agota el tiempo. En estos 2 minutos les cedo el espacio, hermanas, para que a manera de conclusión usted cierre con un pensamiento y se despidan de nuestros hermanos, porque aunque el programa de Débora termina, continúan otros programas que van a seguir siendo de bendición y programas enfocados en la mujer. Le cedo, hermana pastora, para que usted a manera de conclusión nos dé unos pensamientos. Sí, bueno, un consejo para todas aquellas hermanas, mujeres de Dios que sienten el llamado. Aleluya, amén. El llamado a levantarse, que sientes ese fuego del Espíritu de Dios en tu vida, aleluya, en tu corazón. El Señor hoy te dice, levántate, yo estoy contigo, ve a la batalla, haz lo que yo te he mandado, yo estaré contigo, alabado sea el nombre del Señor, y deposites en las manos de Dios. No deje que nadie cierre su boca. Aleluya. Porque hay muchos que intentan cerrarle la boca a la mujer diciéndole, usted no puede, usted tiene que estar en una casa fregando los platos, arreglando, cuidando, atendiendo a los hijos, cuando hay tantas cosas que nosotros podemos hacer para Dios sin dejar de hacer lo otro. Así que, amada hermana, yo le aconsejo en el amor de Cristo, levántese. Aleluya. En el nombre de Jesús. Estamos en los tiempos finales donde Dios está llamando a mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres que le crean a Dios y que estemos dispuestas a pelear esta batalla. Y no solamente a pelearla, sino a ganarla en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Amén. Dios les bendiga mucho. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que con eso se puede cerrar el programa. Claro que sí. Hermano Mayra. Bueno, ¿qué podía yo añadir a todo ese
esas palabras de la pastora, pero sí creo que Dios creó a la mujer con capacidades que van a surgir en el momento necesario. Nosotras no tenemos que pretender nada, nosotras no tenemos que buscar nada. En el momento que nosotros necesitemos una capacidad para hacer algo, allí va a surgir, porque Dios creó a una mujer como ayuda idónea. Eso quiere decir que es capaz en el ámbito que se le presente. Si quedaste sola y te tocó criar tus hijos, Dios va a sacar de ti esas capacidades. Si tienes que aprender una nueva profesión y tienes dudas, allí van a estar esas capacidades. Si enviudaste y quedaste sola, Dios te da esas capacidades para salir adelante. Si sientes un llamado, como decía la pastora, y miras a tu alrededor todas las cosas y piensas que no puedes, si tu corazón lo pones, como lo puso Débora, allí van a estar esas capacidades. Dios nos creó con capacidades que van a surgir en el momento necesario. Dios necesitaba una Débora en ese momento y allí estaba Débora con las capacidades que Dios había puesto en ella. Así que no hay por qué temer. Y rescato, y con eso termino. Qué bonito es cuando está el problema y Dios sabe que cuando vaya va a encontrarse a varias Déboras dispuestas a hacer el trabajo. Amén. Y es el propósito de este programa, hermano, que me está observando, y hermana que me está observando, es exaltar esa figura importante de la mujer en todos los estratos. Amén. Ha sido una bendición muy grande para nosotros contar con la participación de nuestra hermana pastora y nuestra hermana Omaira. Le insto para que el próximo martes usted no se pierda un programa más sobre la historia bíblica y la figura de la mujer y el rol en la actualidad. En ese momento estaremos abordando entonces el tema Ruth, mujer de valor y decisión, y nos van a estar acompañando dos siervas de Dios también, nuestra hermana Laura Murgas de Bracho y nuestra hermana María de Díaz. Los invitamos para que no se lo pierda, porque seguirá fluyendo palabra de Dios y presencia de Dios en su programa Verdades Bíblicas. Que el Señor le bendiga. Amén.